Mi nombre es Dorian Mambel. Yo le voy a hablar sobre una de las alteraciones del sistema neurológico. Una de las enfermedades es la enfermedad de Parkinson. Es un trastorno neurodegenerativo que afecta a las estructuras del cerebro, encargadas de controlar y de coordinar el movimiento, así como del mantenimiento del tono muscular y de la postura. Las causas de la enfermedad de Parkinson es la disminución de la dopamina en el cerebro. ¿Qué es la dopamina? Es el principal neurotransmisor implicado en el control motor del cuerpo. Entre otras funciones, es la sustancia moduladora más importante del sistema de los ganglios basales. Sus síntomas se basan inicialmente en las alteraciones del olfato, trastornos de la sensibilidad del sueño, del estado de ánimo, trastornos viscerales como el estreñimiento. Los primeros síntomas se presentan hasta antes de los 10 años del inicio de los síntomas motores. En estados más avanzados están las alteraciones de la memoria, alucinaciones visuales, irritabilidad involuntaria y difícil de controlar. Entre los síntomas motores está temblor de mano, rigidez de extremidades, alteración de la marcha y de la postura. Su fisiopatología es la base fisiológica de la enfermedad de Parkinson. Es la alteración del funcionamiento normal del sistema de los ganglios de la base. Debido a la falta de dopamina, su principal sustancia es la moduladora. Su diagnóstico: no existe una prueba específica para diagnosticar esta enfermedad. El médico capacitado en afecciones de este sistema nervioso neurológico diagnostica la enfermedad de Parkinson con base en sus antecedentes médicos, una revisión de los signos y síntomas, una exploración física y una evaluación neurológica. En cuanto al procedimiento quirúrgico, es la estimulación cerebral profunda. Implante electrodos es una parte específica del cerebro conectado a un generador implantado en el pecho del paciente que envía impulsos eléctricos al cerebro y puede reducir los síntomas de enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Cuidar la higiene diaria del paciente, acompañamiento durante el vestido, sobre la alimentación y el acto de comer, intervención al respecto a los problemas de la movilidad, mejorar la comunicación verbal, organización del entorno, controlar la medicación, salud mental y cuidados paliativos. Mi nombre es Leslie Peña y le vengo a hablar sobre las alteraciones del sistema neurológico. El edema cerebral. Esto consiste en un aumento del líquido en los espacios intracelulares o extracelulares, que provocando así un gran aumento en el parenquima cerebral. Es una gran magnitud suficiente para producir los síntomas clínicos. Los edemas cerebrales tienen sus tipos, como ven aquí, los citóxicos, que es el isquemia, o tóxico, la alteración de la roma, EDENAC, y edemas intracelulares. También en los vasos sanguíneos está la difusión RHE y el edema extracelulares. ¿Cómo podemos diagnosticar la alteración del sistema neurológico en el edema cerebral? Esto se puede diagnosticar a través de los datos del paciente, que se confirma mediante el estudio de paraclínico. Sus causas del edema vienen siendo por accidente cerebrovascular, una hipotremia, o una hipoxia, o una intoxicación, un traumatismo craneal, o tumores malignos o benignos, o infecciones y virus o bacterias. El edema también tiene sus síntomas, como pueden ver aquí, que es dolor de cabeza o cefalea, náuseas o vómito, visión borrosa o no identificada, problemas para caminar o para hablar, rigidez
región del cuello, pérdidas de conciencia, hasta puede llegar el caso de caer en coma, en el caso extremo del coma. También puede haber convulsiones que pues también puede ser. Los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería deben ser muy cuidadosos, que exactamente deben guardar la posición, que debe ser término medio de Frower de 30 grados, tratar lo más pronto posible de hipercamiar. A estos pacientes se le hace una restricción moderada de líquido, una atención de higiene y alimentos del paciente. Mi nombre es Yorkeli Saavedra y una de las alteraciones del sistema neurológico es la enfermedad cerebrovascular. Esto sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos. El cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa un daño permanente. Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza. Sus tipos son hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebral, también aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual y indeterminado. Su causa es la ruptura de alguna arteria del cerebro, también una obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. Sus síntomas son los siguientes: pérdida de fuerza de la cara, brazo y piernas, sensación de hormigueo de la cara, brazo y piernas, sensación de vértigo, desequilibrio, incapacidad para caminar, dolor de cabeza fuerte de inicio súbito, pérdida súbita de la visión total o parcial de uno o dos ojos, alteración repentina del habla. Su diagnóstico es el examen físico, análisis de sangre, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, angiografía cerebral y también ecocardiograma. El proceso de atención de enfermería es etapa aguda. Esta es la función respiratoria, capacidad para toser y tragar. Los cuidados de la piel, articulaciones y partes blandas son indispensables. Etapa intermedia puede comenzar después de 24 horas de instaurado. Movimientos funcionales que el paciente pueda practicar a fin de ser integrado de forma activa en su propia rehabilitación. Etapa de alta y traslado. Este es un periodo crítico en la rehabilitación del paciente con INTUX y requiere un tratamiento fisioterapéutico específico. Mi nombre es Eilis Lamuño. Les voy a hablar acerca de la hemiplegia y la cuadriplegia. La hemiplegia se puede decir que es un trastorno del paciente en que la mitad de su cuerpo se encuentra paralizada. Y la cuadriplegia es un signo clínico en el que se produce parálisis total o parcial de brazos y piernas, causada por un daño en la médula espinal. Sus causas son diversas, pero normalmente es un resultado de un accidente cerebrovascular o enfermedades que afecten la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. En los síntomas podemos encontrar que hay pérdida del equilibrio, visión borrosa o débil, dificultad para tragar, fatiga, pérdida de precisión en los movimientos, y es importante en los cuidados de enfermería que debemos mantener una buena higiene, posturas y cambios posturales y realizar movilizaciones pasivas de todas las articulaciones. Mi nombre es Erlinda Soto y yo les voy a hablar un poco más acerca de las alteraciones del sistema neurológico. En este caso tenemos el síndrome de Guillain-Barré.
Este es un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso periférico. Como resultado, los músculos comienzan a tener problemas para responder a las señales del cerebro. ¿Cómo podemos diagnosticar este síndrome? Lo diagnosticamos por punción lumbar y análisis del líquido cefalorraquídeo. También con electromiografías y estudios de conducción nerviosa, hemogramas completos y estudios de potenciales evocados auditivos, visuales y troncocefálicos. Si hablamos un poco más de la fisiopatología, el proceso inflamatorio permite que los linfocitos entren en los espacios perivasculares y destruyan la vaina de mielina que cubre los nervios periféricos y los craneales. Este síndrome presenta cierta sintomatología. Las más comunes o las más evidentes son debilidad o sensación de hormigueo en las manos. Muchas veces esta sensación puede llegar a extenderse a la parte superior del cuerpo. Para esto nosotros como personal de enfermería o futuros enfermeros, estudiantes de enfermería, debemos tener en cuenta los cuidados de enfermería que debemos ejecutar a la hora de encontrarnos con este síndrome, cómo debemos actuar ante esta situación. Además de enfocarnos en cubrir las necesidades básicas, las actividades de la vida diaria, debemos de tener en cuenta los riesgos potenciales, que son muchos, pero además existen también cuidados necesarios del componente psicológico derivados de la situación aguda por la que una persona sana en pocas horas se ve como su cuerpo se va deteriorando, siendo incapaz de hacer nada. Esto puede causar que la persona se sienta tetrapléjico. Y por otra parte, nosotros también debemos tomar en cuenta que es imprescindible que el equipo de enfermería constantemente cubra el apoyo emocional y psicológico, tanto en las personas como en la familia del paciente. Mi nombre es Erlinda Soto y para terminar con esta infografía sobre las alteraciones del sistema neurológico, vamos a culminar con la miastenia gravis. Esta es una enfermedad ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. Los síntomas que esta presenta son debilidad en los músculos, tanto de los brazos y las piernas. También presenta una visión doble y dificultad para hablar y masticar. Esta enfermedad es causada porque el sistema inmunitario produce anticuerpos que bloquean o que destruyen muchos de los receptores de los músculos para un neurotransmisor. Este neurotransmisor es llamado acetilocoafección de los músculos receptores, lo que produce la dificultad para respirar en este caso, o los daños de los músculos de la deglución que impide que pasen los alimentos, y esto también puede ser riesgo o lo podemos tomar como un riesgo de asfixia. Crisis miastémica. Esta produce una serie de crisis, las cuales son afección de los músculos respiratorios, lo que produce la dificultad, en este caso, para respirar, o daño de los músculos de la deglución, que impide pasar alimentos, y riesgo, también tomamos el riesgo de asfixia. Se produce por una infección, factores, ya puede ser factores ambientales o
medicamento. Para esto debemos tomar ciertos cuidados de enfermería. Como primer punto debemos mantener la permeabilidad de las vías aéreas. También debemos lograr que el paciente pueda comunicarse y también obtener un peso y un estado natural adecuado para el paciente. Incentivarle también al paciente para que entienda y asuma su enfermedad y lograr que el paciente y su entorno social sean participantes también de esta elaboración y cumplimiento de un plan de cuidado. Insistir también constantemente sobre la medicación y la importancia de las dosis. También del cumplimiento del horario, que es algo muy importante, y saber identificar los efectos secundarios de esta medicación.